son muchos puntos. Eh, bueno, hoy terminamos con el TP11, trabajo práctico de cuerpo rígido o dinámica rotacional, como lo quieran llamar. Eh, Tienen unas cuantas ecuaciones, la mayoría van alrededor de lo que es momento de inercia y momento angular. Al momento angular también lo van a conocer como momento cinético. Bueno, vamos con las fórmulas. Inicialmente trabajamos con lo que se conoce como momento de inercia, ¿sí? Lo van a encontrar con la letra I la mayoría de las veces. Este tiene un problemita porque se tiene que acordar varias formas de esto, porque la forma de calcularlo es la masa por el radio al cuadrado. Una explicación del radio, aunque cuando un objeto está girando, digamos que tenga una pelotita, lo que sea, ¿sí? Y esa pelotita está girando alrededor de un eje, ¿sí? ¿Sí? Esta es una línea de movimiento, ¿no? No es un aro. La pelotita está girando alrededor de, digamos, un punto acá. ¿Sí? Acá en el centro hay un punto y la pelotita está atada a una cuerda y entonces está girando, ¿sí? Bueno, así como en dinámica conocíamos la inercia como la tendencia de un objeto a continuar en movimiento, a menos que una fuerza se le oponga, el momento de inercia es algo parecido. El momento de inercia es la tendencia de un objeto a seguir girando a menos que una fuerza se oponga. Bueno, esta pelotita tiene una masa m, ese radio con el que gira, ¿sí? Gira con cierto radio. Su momento de inercia se calcula como masa por ese radio de giro al cuadrado, ¿sí? Ese radio, la distancia al eje de rotación. Ah, esa sería la forma más correcta de llamarlo. R, la distancia del objeto que gira al eje de rotación. Bueno, dicho eso, ahí tiene más sentido que esta fórmula, momento de inercia igual a masa por radio al cuadrado. Bueno, pero el problema es que esta fórmula, si mal no me equivoco, solo es válida para partículas, ¿sí? Esta la van a usar para partículas y para objetos con forma de aro. Y aros o ruedas, ¿no? Sí, la de lo mismo. Por ejemplo, esta sería una partícula. Pero, por ejemplo, tendría un aro o una rueda, lo que sea. Si, digamos, tengo algo así. Y bueno, y esto está girando, ¿sí? Digamos, esto está girando. Y bueno, el eje de rotación es, digamos, está acá, ¿sí? En el medio de la rueda o el aro. Bueno, ese radio será el radio que usamos de rotación. Y bueno, tenemos que conocer la masa de la rueda, ¿no? Bueno, ahí también aplicaríamos esta fórmula. La fórmula cambia, por ejemplo, si lo que está girando es... ¿qué otro usan mucho? Las esferas. Las esferas 2/5 de la masa del radio al cuadrado. Van a usar estas si lo que está girando es una esfera. Y si lo que está girando es un disco, es un medio por la masa por el radio al cuadrado. ¿Sí? Si lo que está girando es un disco o cilindro, porque el disco es un cilindro especial, ¿no? Es un cilindro apretado. Por eso tienen la misma fórmula. Bueno, ¿qué más? Bueno, momento de inercia. Eh, Generalmente las personas en los ejercicios, generalmente las personas se las toma como partículas, ¿sí? Normalmente si es una persona, consideramos que es una partícula, aunque no nos parezcamos nada. Pero la mayoría los van a tomar así. Después, ¿qué más? Ah,
Un sistema rara vez tiene una sola rueda, una sola partícula, un solo disco, así que normalmente uno calcula el momento de inercia de todo el sistema. El momento de inercia de todo el sistema es la sumatoria de todos los momentos, ¿sí? Si yo tengo un sistema con, no sé, dos esferas y un disco, entonces el momento del sistema va a ser la inercia del disco y la inercia de la esfera uno más la inercia de la esfera 2. Bueno, ¿qué más? Hay algo llamado radio de giro. Hay algo llamado radio de giro, que se nota con la letra K. Radio de giro es como, a ver, digamos que yo tengo un sistema complejo, ¿sí? Yo qué sé, como hace rato, algo así como un disco, y no sé, tiene esferas, ¿sí? Bueno, cada uno tiene su propio radio, su propia fórmula. Bueno, radio de giro es como si yo pudiera concentrar toda la masa, si pudiera concentrar toda la masa en un punto, y ese punto girara alrededor de un eje, ¿sí? Así como hace rato, girar alrededor de un eje. Bueno, ese radio, de rotación es radio de giro si yo puedo concentrar la masa en ese punto y el momento de inercia aquí, ¿sí? En el sistema original es igual al momento de inercia en este, digamos, en este sistema fingido, inventado. Ese es el radio de giro, digamos. El radio equivalente si yo pudiera concentrar toda la masa del sistema en una partícula, para que tengan el mismo momento de inercia. Entonces, es cuando yo puedo decir I igual a la masa total del sistema por ese radio de giro. Y este I, bueno, es el mismo del sistema. ¿Qué más? Creo que no hay más fórmulas. Ah, casi me olvido. Era, por ejemplo, a ver, en el caso de un disco, a ver, digamos que yo tengo un disco. Un disco normalmente, ustedes van a pensar que normalmente un disco gira alrededor de su centro, ¿no? O sea, este disco está girando alrededor de ese centro. Entonces, eso va a tener un momento de inercia que ustedes pueden calcular, ¿no? Lo llamemos I del centro de masa, o centro de gravedad, como lo quieran llamar. No es lo mismo, ¿no? Centro de masa que centro de gravedad. No es lo mismo, pero podemos generalmente tomarlo como lo mismo, generalmente. Bueno, continúo. Normalmente ustedes piensan que el cuerpo gira alrededor del centro de masa, pero hay veces que el punto de rotación no es el centro, sino uno de los lados. Y digamos que está girando en realidad alrededor de este. Imaginen el círculo, el cilindro girando alrededor de este punto. Cuando el verdadero eje de rotación es este, se lo conoce como un eje eh, paralelo al eje de rotación del centro de masa. Y se puede calcular la rotación aquí igual al I del centro de masa, o sea, el que ustedes ya saben calcular con las fórmulas, pero hay que agregarle la masa del objeto por la distancia al cuadrado. ¿Cuál distancia? La distancia entre el nuevo eje y el eje del centro de masa. Como es un cilindro, normalmente es el radio del cilindro. ¿Sí? Esto se conoce como, ¿cómo era esto? Teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner, creo, algo así era. No me acuerdo si era teorema o ley. Bueno, pero para que se ubique nomás, para que les suene. Entonces, el I lo llamemos prima, es igual al I del centro de masa más la masa del sistema
por la distancia al cuadrado, y es la distancia que separa al nuevo eje de rotación del eje de rotación del centro de masa. ¿Qué más? Bueno, en rotación usamos algo llamado torque. El torque, o también lo van a encontrar en mi bibliografía como torca, se simboliza con las letras tau, ¿sí? Esa es la que pasa una T, y es igual a la fuerza, y no cualquier fuerza, ¿no? Es la fuerza que provoque la rotación, ¿sí? Esta fuerza que va acá es una fuerza que tiene que provocar la rotación, que normalmente es una tensión en una polea. O sea, esta fuerza normalmente yo si tengo una polea, ¿sí? Si yo tengo una polea, esa fuerza que la provoca normalmente es la tensión que hay en la cuerda, ¿sí? O si, en un ejemplo común, si yo tengo un plano inclinado y hay un cilindro o una esfera que viene rodando, la, la fuerza que provoca la rotación es el rozamiento, ¿sí? El rozamiento es la fuerza que provoca la rotación. Bueno, normalmente son o tensiones o fuerza de rozamiento. O por ejemplo, si yo tengo, no sé, a ver, ¿vieron esos trompos de los parques que uno se podía subir, que era un palo parado y tenía como unos alerones huecos, y uno se paraba a un costado y lo empezaba a hacer girar, ¿no? Bueno, esa fuerza con la que uno le daba a ese alerón sería la fuerza que provoca la rotación. Bueno, eso quería aclarar. La fuerza de la torca tiene que ser una fuerza que provoque una rotación. Bueno, esa fuerza se multiplica por el radio ese de rotación, y también esto también es igual al momento de inercia del sistema por la aceleración angular. Porque obviamente si hay algo que está girando, podemos hablar de todo lo que sabemos de cinemática rotacional. Aceleración angular alfa, velocidad angular omega, distancia angular que era el tita, y todas las ecuaciones que estaban metidas, como la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio, la velocidad angular es la aceleración, no, al revés. La aceleración tangencial era la angular por el radio, la, mm, ¿cómo se llama esta? La aceleración centrípeta era igual a la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio, etcétera. Todas esas ecuaciones también se las tienen que saber para el práctico este de dinámica rotacional. Porque si hablamos de aceleración angular, también vamos a hablar de todo eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, hay algo que se llama momento angular. Bueno, ya vimos momento inercial, ¿no? Momento de inercia. Hay algo llamado momento angular que se expresa con la letra L. Es un vector, ¿sí? La torca también es un vector. Bueno, la fuerza y el radio también son vectores. Bueno, el momento de inercia no, pero la aceleración angular sí. Bueno, el momento angular o momento cinético se calcula como ese radio también, el radio rotacional, pero producto vectorial, el- la cantidad de movimiento. ¿Sí? Ya saben calcular cantidad de movimiento, lo vimos en los prácticos pasados. Otra forma de calcular el momento angular es el momento de inercia por la velocidad angular. Y algo que les puede ayudar con esto es que a menos que haya fuerzas externas, a menos que haya fuerzas externas, el momento angular se mantiene constante, ¿sí? A menos que haya una fuerza externa. Digamos un sistema y de repente viene una fuerza y lo frena o lo acelera, a menos que eso suceda,
el momento angular se va a mantener constante. ¿Qué más? Creo que nada más, creo que es todo. Sí, creo que todo. Igual si me acuerdo de algo que nos olvidamos, me voy a dar cuenta en el práctico. Bueno, vamos empezando con el práctico. Sí, bueno, es cortito. Punto uno, dice una rueda de 6 kilogramos de radio, rueda, ¿no? Noten que dice rueda, entonces vamos a usar una fórmula en particular, aunque creo que el de la rueda era como el del aro y era sin número adelante. Bueno, pero tenemos masa. Masa igual a 6 kilogramos. Radio de giro, noten que dice radio de giro, o sea, el K, aunque como es una rueda es lo mismo, no importa. Radio de giro K igual a 40 centímetros. Sistema internacional no trabajamos con centímetros, trabajamos con metros. 0,4 metros. Rueda a 300 revoluciones por minuto. ¿Qué es 300 revoluciones por minuto? Velocidad angular. Entonces, la velocidad angular es 300 RPM, que también hay que convertir. No trabajamos con RPM, trabajamos con eh, radian por segundo, segundo a la menos 1. RPM es revolución por minuto. ¿Cómo lo convertíamos a radian por segundo? Bueno, anulábamos todas esas eh, tenemos que anular las unidades. ¿Cómo quito el minuto? Un minuto que es igual a 60 segundos. Así hago aparecer segundos. Y ahora, ¿cómo anulo revolución? Una revolución es igual a un giro completo. Y un giro completo en radianes es 2pi. Entonces, si yo multiplico por 2pi y divido por 60, tengo la velocidad angular. Entonces, tengo 300 por 2pi dividido 60, me da 31,4 radian por segundo a la menos 1. Bueno, yo tengo la velocidad angular, creo que no me da ningún dato más. Tengo que calcular el momento de inercia. ¿Y qué más me pide? Energía cinética. Ah, eso me faltó. ¿Cómo se define la energía cinética rotacional? Bueno, lo vamos a poner acá, después de cinética, después del momento de inercia. Hay algo llamado, así como teníamos energía cinética, recuerden que tenemos energía cinética era igual a un medio por la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Bueno, en dinámica rotacional es casi la misma fórmula, solo que en lugar de masa usamos el momento de inercia y en lugar de velocidad angular, digo, en lugar de velocidad tangencial usamos la velocidad angular. Casi la misma fórmula. Volviendo al ejercicio, me pide que calcule energía cinética rotacional, ¿no? Rotacional. Creo que esta también me olvidé ponerle, sí. Es la rotacional. Bueno, empecemos. El primero es fácil. El momento de inercia es una rueda. Entonces la fórmula para calcular el momento de inercia de una rueda, bueno, en realidad no importaría qué sería porque de dato me da el radio de giro. Si me da el radio de giro, puedo concentrar toda la masa en ese radio y el cálculo me da igual. Ah, al cuadrado, ¿no? Hace rato lo puse al cuadrado, no me acuerdo. Ah, no, sí está el cuadrado. Acá me faltó el cuadrado. Porque el radio es una distancia, tiene que estar al cuadrado para que me salga el momento de inercia. Bueno, entonces va a ser igual a masa era 6 por radio de giro 0,4 al cuadrado. Me va a dar igual, a ver,
6 por 0,4 cuadrado me da 0,96. Las unidades del momento de inercia es kilogramo por metro cuadrado. Después me pide calcular energía cinética rotacional. Energía cinética rotacional es igual a 1/2 por el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Bueno, y reemplazamos 1/2 por el momento de inercia, ya lo tengo, 0,96 por la velocidad angular, la tenemos calculada arriba, era 31,4. Entonces hacemos eso por 1/2 por 31,4 al cuadrado, me sale 473, sí, 3 unidades, igual que la energía cinética, la que ya conocen, la unidad también es el joule. No hicimos dibujo porque no necesita tanto dibujo porque es una rueda girando. Solo tienen que ubicarse, digamos, cuál es el centro de giro, el medio. A menos que el enunciado diga lo contrario, es siempre el centro. Vamos al 2. Dice, otra vez una rueda motriz de un motor, una rueda motriz de un motor eléctrico tiene una masa de 6.660 gramos. Tengo la masa de la rueda. Gramos, pero yo necesito los kilogramos. Lo pasamos a kilogramos y es 6,6 kilogramos. Me da el diámetro, ¿no? No radio, diámetro, 38 centímetros, lo pasamos a metro, 0,38 metro. Si tengo el diámetro, es lo mismo que tener el radio va a ser la mitad, 0,19 metros. ¿Qué más? Opera con una frecuencia, me da la frecuencia. La frecuencia F es igual a 1200 RPM. Bueno, si me da la frecuencia, yo lo que puedo hacer con la frecuencia es calcular velocidad angular, ¿no? Acuérdense las fórmulas. Si yo tengo frecuencia, velocidad angular es igual a frecuencia por 2 por pi. Entonces mi velocidad angular va a ser, a ver, pero va a estar en revoluciones, ¿no? Ojo con eso. Va a ser, a ver, 1200, o lo pasaba ahora. A ver, vamos a pasarlo primero a la frecuencia a segunda a la -1. ¿Qué tenía que hacer? A 1200, igual que hace rato. Multiplicar por 2pi y dividir por 60. Me sale 125,7. Bueno, segundo a la -1. Entonces, la velocidad angular va a ser esa frecuencia por 2pi. Me sale la velocidad angular 789,57, podría decir, 6. Igual, 6 es velocidad angular segundo a la -1.
¿qué más me da? Dice, y opera, esta rueda acciona una banda, una correa de transmisión cuya tensión es 130 newtons en el lado flojo y 600 newtons en el lado tenso. Me da las tensiones de la correa, 130 newtons y 600 creo que decía. Sí. Calcular la energía cinética de rotación, bueno, ya sabemos cómo se hace, y la potencia. Esta ecuación también creo que me faltó. A ver, potencia. Me faltó hablar de potencia y la tengo que meter después de torque. Porque la ecuación de la potencia rotacional, ¿sí? Potencia, pero no cualquier potencia, la potencia rotacional es igual al torque, ¿sí? A la torca, por la velocidad angular. También lo pueden calcular como la fuerza que provoque la rotación por la velocidad tangencial. Porque la torque que era la fuerza por el radio. Y el radio por velocidad angular no es más que la velocidad tangencial. Bueno, me pide, entonces esos son todos los datos. Me pide que calcule la energía cinética rotacional y la potencia. Bueno, a ver, empecemos. Este yo creo que sí va a necesitar un pequeño diagrama por las tensiones para que vean dónde están. Bueno, tengo una rueda motriz que está conectada a un motor eléctrico, así que esta rueda está girando gracias a ese motor. Está girando a través de un eje que pasa por el medio, ¿sí? Así que el eje de rotación está al medio. Bueno, tengo los datos de la rueda, sí. Tengo la masa y los radios. Esta rueda motriz está unida a una banda de transmisión, ¿sí? Que transmite el movimiento. Y tengo una tensión en un lado flojo y otra en el lado tenso. T1 y T2. ¿Cuál es la fuerza que provoca la rotación? La fuerza que provoca la rotación son ambas, solo que hay que sacarla como una sumatoria, ¿sí? Eh, el movimiento es hacia allá. Lo vamos a dejar de otro color. El movimiento es así, o sea que la fuerza total que provoca la rotación es la diferencia T2 que está en el sentido positivo del movimiento menos T1. Creo que es todo lo que se necesita. Y bueno, ya saben que aquí hay un radio que lo conocemos, es la masa esa. Yo creo que es suficiente para calcular. Bueno, a ver. Ya calculemos esa fuerza. F es igual a T2 menos T1. T2 era 600 y T1 era 130. La diferencia nos va a dar 470, creo. Sí, 470 newton porque es una fuerza. Es la fuerza que provoca la rotación. Entonces, ¿dónde podemos aplicar esa fuerza para calcular la torca? Bueno, en realidad no la torca. La torca es igual a la fuerza
por el radio de rotación, o sea, el radio de la rueda. Pero también es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Antes de hacer esto, creo que necesitamos calcular otra cosa, porque no tenemos el momento de inercia, lo tenemos que calcular. ¿Sí? Vamos a calcular el momento de inercia de la, de la rueda. El momento de inercia es igual a la masa por el radio al cuadrado. Entonces igual a la masa, no me acuerdo la masa. 6,66 kilogramos por el radio, creo que era 0,19 metros al cuadrado. Entonces, el momento de inercia va a ser 6,66 por 0,19 cuadrado. A mí me da 0,24 unidades kilogramo por metro cuadrado. ¿Qué más necesito? A ver, ya tengo esta F, esta R es un dato, ya tengo el I, puedo despejar el alfa. ¿Y para qué quiero despejar el alfa? Que me pide la energía científica. Para calcular el omega. No, ya tengo el omega. ¿Y para qué quiero el alfa? Para poder calcular esto. Porque aquí necesito la torca. No, entonces no quiero el alfa. Sí se puede calcular que no se la ve. Puedo calcularlo sin el alfa. Porque para calcular la energía cinética necesito el momento de inercia y la velocidad angular. Y la angular ya la tengo. Y para calcular la potencia rotacional necesito la, eh, la, la, mm, ya tengo la torca necesito en realidad. Necesito la torca. Bueno, vamos por la primera parte. Necesito, para calcular la energía cinética rotacional, se calcula como un medio por el momento de inercia, que ya lo tenemos, por la velocidad angular al cuadrado. Y ya tenemos todo eso, entonces es un medio. El momento de inercia lo tenemos recién calculado, 0,24, por la velocidad angular, la tenemos arriba, es esta, 7,89,6, 789,6 al cuadrado. Es igual, entonces, a ver, eso por 0,5 por 789,6 al cuadrado. Si no metí nada más en la calculadora, a mí me da, redondeando, 75.000, porque a mí me da 74.948,9. No, pongamos 74.950 joules. Parece alto, pero recuerden que es un motor eléctrico. No le está girando a nadie con la mano, lo está girando un motor eléctrico. Y miren esta velocidad angular. Eh, miren la frecuencia, 1200 revoluciones por minuto. Es prácticamente la rotación de, no sé, una batidora. Bueno, a ver, tengo ya Gonza, la... Ah, a mí me da 74.854. redondeo. Yo Bueno, redondeé este número, también redondeé este número, este también está... No, ese no. Este está redondeado, este no. Pero es redondeo nomás. Mientras te dé medio parecido, igual como es multiple choice, que te dé 74.000 algo, está bien. Algo errado sería que te dé 50, 15, ¿viste? Ahí ya preocupate. Pero si te da 70.000 algo, está todo bien. Total, como es multiple choice, o eligen la que es más cercana. Y bueno, sus cálculos los verifican con esto. El error está casi siempre en el redondeo. Como le dije, este está redondeado, este también está redondeado. Entonces el error se viene arrastrando. ¿Qué más queda? La potencia. La potencia rotacional
es igual. Lo podemos calcular de dos formas. La torca por la velocidad angular o la fuerza que provoca la rotación por la velocidad tangencial. Eh, con cualquiera de lo mismo, porque... No, esta va a ser más rápido, ¿no? Porque yo tengo la angular. La torca que es igual. Entonces la potencia rotacional es igual a la torca. ¿Cómo la calculamos? La fuerza que provoca la rotación por el radio. Y tengo el radio. Y por la velocidad angular también la tengo. Es igual entonces, a ver, la fuerza era 470, por el radio era 0,19 y la velocidad angular no me acuerdo, ahí está acá, 789,6. Ninguno al cuadrado. Multiplicamos todo y me da 470 por 0,19 por 789,6. A mí me da 70.511,3 redondeado. Es potencia. La potencia en el sistema internacional, la unidad es el watt, o vatio, como le quieren decir. Me pide que la calcule en HP. ¿Sí? Bueno, conocen el HP, ¿no? Horsepower. Hay que transformarla. Igual no se preocupen que cosas como esas las pueden tener anotadas, creo. Y si no, también le pueden preguntar la equivalencia entre HP y watt a un profesor. Ahora se las digo. Bueno, nuestra potencia es 70.511,3 watts, ¿no? Entonces la multiplicamos por el equivalente, HP. Un HP es igual a 745,7 watts. Entonces, eso lo dividimos por 745,7 y... me equivoqué, a ver. Eso, a ver, lo dividimos por 745,7 y me da 90 y... casi 94,6 HP. O esto también lo pueden ver como 70 kilowatts. ¿Sí? Si es 70.000, también lo van a ver a veces como 70 kilowatts. Bueno, vamos apurando, nos quedan 2, 3. La hélice de un avión tiene una masa de 70 kilogramos y un radio de giro de 75 centímetros. Vamos a anotar los datos. Es una hélice. Y me da el radio de giro, ¿no? Cuidado cuando lean radio de giro porque es el K, no es el radio, ¿sí? Es el K. Me da la masa. Gonzalo, no se te escucha. Se me salió el micrófono, creo. ¿Desde dónde dejaron de escuchar? Desde la masa. Bueno, bueno, igual no pasa nada. Menos mal.
Le estaba escribiendo el dato nomás. Masa 70, radio de giro, ojo, dice radio de giro, o sea que es el K, no el radio. Centímetros, pasamos a metro. Me pide que calcule el momento de inercia. Me dice que si la aceleración angular es 4 revolución por segundo al cuadrado, ojo las unidades, revolución por segundo al cuadrado, si esa es la aceleración, ¿cuánto vale la torca? Bien, entonces, cambio de unidades. No puedo tenerla así, tengo que pasarla a radian por segundo. Entonces, para eso multiplicamos por el equivalente. Una revolución son 2pi radian. Entonces, si yo al 4pi, bueno, este es 8pi, ¿no? 4 por 2pi es 8pi. Lo dejamos como 8pi. Segundo a la menos 2. Porque es aceleración angular, no es velocidad angular. Bueno, tengo el torque. Ah, me pide que calcule el torque. Y nada más. Bueno, el momento de inercia fácil es un ¿qué es? Ah, no, no importa que sea, porque me da el radio de giro. Si me da el radio de giro no me importa la geometría, porque con el radio de giro yo puedo concentrar toda la masa en un punto y me da el mismo momento de inercia. Entonces, el momento de inercia es igual a la masa por el radio de giro al cuadrado. Entonces, masa 70 por radio de giro 0,75 pasado a metro. ¿Sí? Siempre cuidado con las unidades. Entonces nos da 70 por 0,75 al cuadrado. A mí me sale 39,375 unidades. Momento de inercia, kilogramos, metro cuadrado. Ya tengo el momento de inercia. Me pide la torca si el alfa vale tanto. Entonces vamos a la ecuación. La torca o torque es igual a fuerza por el radio. Y no tengo la fuerza, pero por suerte la torca también es igual al momento de inercia, que ya lo tengo, por la velocidad, la aceleración angular. Y esa sí la tengo el momento de inercia y la velocidad, la aceleración angular. Entonces, el torque es igual al momento de inercia 39,375 por la velocidad, la aceleración angular 8pi, y va a ser igual a ver, 39,375 por 8 por pi. Me sale 989,6. Ah, el torque, las unidades del torque son Newton por metro. ¿Sí? Me olvidé decirles eso. Es Newton por metro, las unidades de la torca. Sí, igual creo que nunca antes la habíamos calculado. Sí, yo creo que no, porque me hubiera acordado de mencionarle. Unidades del torque, Newton por metro. Bien, ya terminamos. Nos queda el último, que por el dibujito no se ve sencillito. Dice, una cuerda está enrollada sobre un disco uniforme de radio 0, sostengo un disco y de masa 3 kilogramos. El disco se libera desde el reposo con la cuerda vertical y se sujeta en el extremo superior de un soporte. A medida que el cilindro desciende, calcule la tensión, la aceleración y la velocidad del centro de masa. Si lo piensan un poco, lo que está describiendo es un yoyo. ¿Sí? Es un yoyo. Claro, el dibujo es un yoyo, justamente. Yo creí que eran como varios cilindros pegados. No, es un yoyo, imaginen un yoyo. Está el yoyo enrollado, lo dejan caer, se va liberando de a poco la cuerda, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos acá. Vamos anotando los datos y después hagamos un gráfico.
tengo el radio del yoyo es 0,2 metros a 20 centímetros, no es un yoyo cualquiera, una masa de 3 kilogramos. Masa, el disco se libera del reposo. Ah, se libera del reposo, no tenés eso. Se libera del reposo, velocidad angular inicial igual a cero. En la cuerda vertical y se sujeta en el extremo superior en un soporte fijo. A medida que el cilindro desciende, calcule a la tensión en la cuerda. Necesito la tensión en la cuerda. Em, la tensión. Entonces tengo que calcular la tensión. La aceleración del centro de masa. La aceleración tangencial. ¿Sí? Me pide la aceleración tangencial ahí. ¿Sí? No, no es, dice centro de masa, ¿no? No se marean pensando que tienen que hacer las mismas ecuaciones que el centro de masa. La aceleración del centro de masa es la aceleración tangencial con la que va descendiendo. O la aceleración dinámica, la que ya conocen. Es la misma. Dice centro de masa, pero no se mareen con que hay que hacerlo con la fórmula del centro de masa. Velocidad del centro de masa es lo mismo, es la velocidad tangencial o la velocidad de caída, es lo mismo. La velocidad tangencial. Ah, y esta ya da un dato más. La velocidad cuando ya descendió un metro, claro, porque parte del reposo, ¿no? O sea, parte de una velocidad cero, entonces la velocidad va aumentando mientras va cayendo. Esta velocidad se calcula para D, la distancia caída, o mejor H, porque está cayendo verticalmente, un metro. Bueno, vamos a hacer un pequeño gráfico. Entonces tenemos un techo al que está fijo, ¿sí? Ese yoyo, que, bueno, empezó ahí, y terminó por acá más o menos. ¿Sí? Empezó ahí, terminó ahí, en ese recorrido hizo un metro. Bueno, es un bloque, un yoyo con una masa de 3 kilogramos, ¿sí? Es el mismo. Tengo el radio, ¿sí? El radio es conocido, el radio lo conozco. Que no conozco la tensión, la aceleración, ¿qué más era? Tensión, aceleración, velocidad final. Ah, yo quiero la velocidad aquí, quiero que quieren que calcule la velocidad en este punto cuando ya pasa el metro, cuando llega a un metro de caída, ¿sí? La velocidad. ¿Qué más? La tensión de la cuerda y la aceleración. Bueno, la aceleración es constante, ¿no? La aceleración no va a cambiar. La aceleración con la que va cayendo es constante, no va cambiando. No es que esté en el punto final, sino es total. ¿Qué más necesito? La tensión de la cuerda. Y bueno, la tensión. Ah, necesito un pequeño diagrama. Mientras está cayendo, ¿qué fuerzas están en el sistema? Está el peso, ¿sí? El peso, mg, y la tensión. No se van a, no, sí se nota. Y la tensión. Entonces tenemos un poco de dinámica acá, mezclado con rotación.
está muy grande, creo. Bueno, a ver, vamos empezando. A ver, ¿qué podemos hacer? Calculamos. Empezamos con la parte dinámica. ¿Sí? Lo vamos a separar en partes. Vamos a empezar con la parte dinámica. Dinámica tradicional, ¿no? La de Newton. Aunque esta también es de Newton. Bueno. Sumatorio de fuerzas. ¿Qué fuerzas hay? Solo el peso y la tensión. Entonces, la sumatoria de fuerzas son iguales a la masa del sistema, o sea, la masa, por la aceleración. Y la aceleración me piden calcular, así que esto es bueno que lo planteemos. ¿Cuáles son las fuerzas? Solamente el peso y la tensión, iguales a la masa por la aceleración del sistema. Bueno, esta es la parte dinámica. Yo de aquí ya no puedo avanzar porque no conozco la tensión ni la aceleración, así que tengo que plantear un par de cositas más. Vamos a dejarlo esto como ecuación 1 por ahora. Vamos a la parte rotacional. ¿Qué puedo plantear en la parte rotacional? Eh, para empezar, puedo calcular el momento de inercia, ¿no? El momento de inercia del centro de masa es igual. Es un yo-yo lo puedo tomar como si fuera un cilindro, y el momento de inercia de un cilindro se calculaba como un medio por la masa por su radio al cuadrado. Entonces yo puedo calcularlo, un medio por la masa era 3, por el radio era, no me acuerdo, 20 centímetros, 0,2 metros. 0,2 metros al cuadrado. Entonces, a ver, da 0,5 por 3 por 0,2 al cuadrado. Me sale 0,06, bueno, kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Momento de inercia. Pero este es el momento de inercia del centro de masa y el yoyo no está girando alrededor del centro de masa, ¿no? Fíjense bien, el yoyo, cuando el yoyo gira, ¿sí? El yoyo, ¿cómo está girando? A ver si se está desenrollando, está girando así, ¿no? Así está girando el yoyo mientras se va desenrollando. Pero no va girando alrededor del centro de masa, ¿no? No, el yoyo en realidad está girando alrededor de este eje, de un eje. Es como en el caso que yo le dije de un cilindro rodando por un plano inclinado. Cuando eso sucede, el eje de rotación es la partecita que se apoya en el piso. El yoyo es como lo mismo, se está desenrollando de este lado. Si se está desarrollando de este lado, el verdadero eje de rotación es este de acá. Entonces ahí vamos a usar el teorema de Steiner o teorema de ejes paralelos. Entonces el verdadero momento de inercia que vamos a usar es el del I del centro de masa más la masa del cilindro, del yoyo en este caso, por la distancia al cuadrado. Y bueno, la distancia al cuadrado en este caso, para este ejemplo, ¿qué distancia hay entre el centro de masa y este nuevo eje? La distancia es el radio. Entonces, para este caso, va a ser el I del centro de masa 0,06 más la masa 3 por, de nuevo, el radio 0,2 al cuadrado. Nos va a dar entonces 0,06 más 3 por 0,2 cuadrado. Me da 0,18. Ya tengo el I del centro de masa. ¿Qué puedo hacer ahora? Con el I. Ah, ¿la tensión qué es? La tensión es la fuerza
que provoca la rotación, ¿no es cierto? Yo no conozco la tensión, la necesito para calcular acá. ¿Y la tensión qué es? Es la fuerza que está provocando la rotación del yoyo. Si es la fuerza que me provoca la rotación, entonces yo lo que voy a pensar ahora en la parte rotacional es en la torca. Porque la torca o torque es igual a la fuerza que provoca la rotación por el R y también es igual al I por el alfa. ¿Sí? No me interesa el valor de la torca, me interesa esta otra parte, esta igualdad de acá. ¿Por qué? Porque esa fuerza no es más que la tensión que yo quiero. Este radio es el radio que ya conozco. El I es el que ya lo tengo calculado. Y ahora el alfa es la aceleración angular. Pero la aceleración angular también se puede calcular como aceleración tangencial dividido el radio. Y lo voy a colocar así porque yo lo que quiero es esta aceleración y que es esta aceleración de acá. ¿Sí? Aceleración tangencial. Entonces, si yo de ahí, ¿cuál puedo despejar ahora? A ver, vamos a acomodar un poco nomás. La tensión por el radio al cuadrado es igual al momento de inercia por la aceleración tangencial. ¿Sí? Esta la vamos a llamar ecuación 2. Porque ahora yo puedo combinar la 2 con la 1. Porque en la 1, ¿qué no conozco? No conozco tensión, no conozco aceleración. En la 2, ¿qué no conozco? No conozco tensión, no conozco aceleración, conozco el resto. Entonces tengo dos ecuaciones con una incógnita, perdón, dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces puedo despejar las dos. ¿Cuál me pide el enunciado? A ver, la tensión. Me pide las dos, así que cualquiera que la reste va a estar bien. Entonces, a ver, ¿qué está más fácil de despejar? De la 1, sí, de la 1. Entonces despejo de ecuación 1 la tensión. Entonces, si de la ecuación 1 es esta, esa es la tensión 1, despejemos la tensión. La tensión es igual entonces a mg menos ma. Lo puedo juntar como m por g menos a. No, no me conviene, no me conviene. Me conviene dejarlo así. Ahora vamos a reemplazar en la ecuación 2. La ecuación 2 es esta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar t por esto. Entonces, t va a valer eso. Entonces, me quedó una ecuación con una incógnita. La aceleración tangencial del sistema, aceleración del centro de masa, es lo mismo. Aceleración lineal, como la quieren decir. Entonces, tengo que despejarla. Entonces, para poder despejarla, tengo que ser distributiva del radio. Entonces, esto me queda mgr cuadrado menos mar cuadrado igual a i por a. Paso lo que tenga el a al otro lado, porque lo que quiero es el a. Entonces me queda mgr cuadrado igual a ia más mar cuadrado. Entonces me queda mgr cuadrado igual a, saco factor común el a por i más, i mayúscula, perdón, i más mr cuadrado, despejo el a entonces va a ser igual a mgr cuadrado dividido el i que ya conozco más el mr cuadrado, ¿no? Como ya conozco todo eso, vamos a calcularlo, entonces va a ser igual a 3 por 9,8 por 0,2 al cuadrado. Eso dividido, el i era, ¿cuánto era el i? 0,18 más mr, sí, más mr, 3 por 0,2
al cuadrado, si puse todo bien, me sale 3,92. Está bien, es un buen número para una aceleración. Segundo cuadrado, y ya tengo la aceleración. Esto es lo que me pedía el ejercicio. Me pide la aceleración, ya la tengo. Ahora vamos a calcular la tensión. ¿De dónde vamos a calcular la tensión? De acá. Ya la tenía despejada, entonces ahora sí calcular la tensión. Entonces, esto va a ser, bueno, ahora sí lo puedo juntar para que sea más fácil. G menos A es igual entonces a G menos A, 9,8 menos la aceleración calculada, y eso por la masa 3 me da 17,64 newtons. Y esa es mi tensión. Ah, y esto me pedía, ¿no? En la enunciado, así que lo voy a marcar. 17,64 newtons. ¿Qué más me pide? Tensión, aceleración, ya está. Ah, me pide la velocidad cuando cayó 1 metro. Esta parte ya es cinética. Eh, ¿Cómo calculo la velocidad final cuando ya ha caído 1 metro? Entonces voy a una de las ecuaciones de la cinemática, lo que me dice que la velocidad Bueno, vas a final del cuadro, aprovechar la velocidad final del cuadrado. exactamente, la final del cuadro es la inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la altura que ha caído. Entonces de aquí ya sé que la inicial es 0, entonces la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura y por la aceleración. Entonces me queda 2 por la aceleración era 3,92 por la altura 1 metro. Raíz de eso me da 2,8. 2,8 metros por segundo. Bueno, ya tengo todo, tensión, velocidad, aceleración, pero hay que combinar dinámica con cinemática y con dinámica rotacional. ¿Sí? Es una combinación de, digamos, de todos los campos que ya vieron, se combina en este ejercicio. Está bueno para que lo analicen, ¿sí? Porque tiene un poco de todo. Bueno, chicos, eh, es todo. Mañana Gonza, veremos un... Creo, creo que fue el TP más rápido que hiciste, ¿no? sí, que estoy re apurado, ¿no? Capo. Que si no íbamos a estar Ah, hasta sí, las 2. olvídate. Bueno, mañana vemos un repaso, ya les digo la hora, pero lo más seguro es que sea de noche, tipo 8, 9, 10, por ahí más o menos. Bueno, chicos, los Bueno, dejo. Gonza, Sí, los dejo nomás. Nos estamos viendo mañana. Chao, Gonzalo.